Buenos días, profesor. Mi nombre es Víctor Mena y en esta oportunidad mi grupo y yo les hablaremos sobre el tema del resurgimiento de las bandas de rock en el Perú en los años 80 y 90. Yo les voy a dar un poco el contexto histórico para saber lo que atravesaba el Perú en ese entonces. En el año 1968, el general Juan Velasco Alvarado, eh, mediante un golpe de Estado, le arrebataría el poder a Fernando Belaúnde Terry, convirtiéndose así en un presidente, en el presidente del Perú, un presidente inconstitucional. Vamos a analizar un poco la figura de Velasco Alvarado. Él era un presidente con ideas nacionalistas. ¿Qué quiere decir el nacionalismo? El nacionalismo es la reivindicación de tu orgullo y de las características propias que tienes tú sobre un territorio geográfico, en este caso el Perú. Y también tenía un pensamiento antiimperialista. ¿Cuál viene a ser el imperio? El imperio yanqui, Estados Unidos. El término imperio yanqui era bastante utilizado en esa época para hablar sobre la separación que se quería tener de la cultura estadounidense. ¿Y eso cómo se conecta con la música de ese entonces? Pues los grupos de rock en los años 70 estaban bastante influenciados por el rock americano. Básicamente, aunque muchos grupos peruanos tenían temas propios, lo que se hacía muy comúnmente es agarrar temas de Estados Unidos y versionarlos, hacerles covers en español o muchas veces en inglés. Y este intento de antiimperialismo fue lo que luego provocó ciertos atentados en contra de la libertad de expresión, como por ejemplo el caso de Carlos Santana, el guitarrista conocido, bastante famoso, que iba a dar un concierto en el Estadio San Marcos. Sin embargo, este no se dio porque diversos grupos de estudiantes de dicha universidad hicieron bastantes protestas en contra de él y en contra de la música de ellos. Y lo que le fue tipo favorable al gobierno de Velasco, porque era casi su misma ideología, el gobierno no hizo más nada y expulsó a Santana, haciéndolo no poder dar su concierto, aludiendo a que la música que tocaba en ese entonces, que era el rock, era una música alienizadora, que no los dejaba pensar por sí mismos. Y eso también lo podemos relacionar un poco por lo que ha significado el rock en español, el rock latinoamericano, que habitualmente ha sido en modo de queja, en modo de protesta, en contra de diversos gobiernos militares o dictaduras que han tenido bastantes países de Latinoamérica, como Chile, Argentina, Uruguay, Perú, etcétera. Y también el gobierno de Velasco provocó un poco lo que es la centralización, la migración de la gente de la sierra hacia Lima. Y eso provocó la fusión de culturas, dando así aparición a nuevos estilos musicales como la chicha, que vendría a ser una fusión entre huayno, entre rock y entre incluso la cumbia, dando así un poco inicio y dándole así también entrada a la escena limeña, lo que los mojarras nombran como la nostalgia provinciana. Y ahora le cedo el paso a mi compañero Mels. Hola, profe. Hoy día les voy a hablar del rock peruano de los 80, comenzando con la década en un contexto en el que Perú retornaba a la democracia luego del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, restituyéndole libertad de expresión y de asociación, asimismo también marcando dos hechos en la década de los 80 que se iniciaba la elección de Fernando de Belaúnde Terry como presidente del Perú y el surgimiento del grupo terrorista Sendero Luminoso. Volviendo al lado musical, en los inicios de los 80, varias bandas de los 70 se extinguieron. En un contexto oscuro se fue armando un espacio para el renacimiento del rock peruano. En los años 80, ese renacimiento del rock peruano se fue denominado como el rock subterráneo. Las figuras de rock subterráneo sería Leucemia, una banda dirigida por Daniel F. Leucemia sacó un álbum de 12 canciones en el año 1985. Después de sacar su primer disco, se desintegraría, juntándose después de 10 años. Otro grupo que también fue figura del grupo de rock subterráneo sería Narcosis. Narcosis se caracterizó por tocar sin bajistas. Narcosis tenía un sentido bastante punk. Una
de las canciones más conocidas sería Sucio Policía. Por favor, cambia de diapositiva. La otra, anterior. En el año 1985, el regreso de la democracia trajo grandes expectativas a la juventud peruana, pero luego del gobierno de Belaúnde, en 1985, el gobierno se enfrentaría con una juventud frustrada y decepcionada, que buscaría romper el sistema, con la subida de Alan García a la presidencia. En 1988, el rock subterráneo dejaría de existir. Gracias a en el gobierno de Alan García hubo un colapso económico que perjudicó, causando que ya no se puedan realizar conciertos y también tengan peores condiciones técnicas y los empresarios dejen de apoyar a la industria musical peruana. Ahora le voy a pasar a mi compañera Daniela. Hola, soy Daniela Larrea y yo les voy a hablar de la otra cara de la moneda de esta década, el rock pop, lo mainstream en los años 80. Los inicios de este resurgimiento fueron marcados por el éxito musical Avenida al Arco, interpretada por la banda Frágil y producida por Pantel. De este modo, el rock volvió a estar en sintonía en los medios de comunicación con la popularización del rock en español y en grandes influencias de otras corrientes latinoamericanas como el rock argentino. Se marcaría un nuevo inicio para el rock peruano y aparecerían nuevas agrupaciones y solistas que tocarían música sobre la realidad nacional y social, como el grupo Río, banda caracterizada por una armonía muy básica, melodías simples pero bastante pegadizas y su interacción con su audiencia. Contaron con temas conocidos como La Universidad o Lo Peor de Todo. También estaba Miki González que combinó el rock con percusión afroperuana, dando también inicio a la movida del rock pop con su primer álbum, Puede Ser Tú. También hubo otros grupos destacados dentro de lo mainstream como Dudó, Trama, Hash, SOS, Autocontrol y Arena Hash. Este último, formado a los fines de esta década, fue probablemente la primera banda peruana producida para el consumo masivo y en términos estético y musical. También los medios de comunicación formaron un papel importante en el resurgimiento y difusión del género. Una de las principales radios difusoras fue la Radio Doble 9, que fue una de las primeras en transmitir únicamente música rock y sus corrientes como el post-punk, power pop, synthie pop, neopsicodelia, rock gótico o alternativo. También jugó un papel importante la Radio Panamericana con su ranking llamado La Más Más, en donde se posicionaban las canciones más importantes en un espectáculo en vivo que se realizaba de forma anual. La Radio Estudio 92 también contaba con un ranking llamado Lo Mejor de lo Mejor, que intentaba hacerle competencia al ranking de La Más Más. Sin embargo, no tuvo mayor popularidad que su contrincante. Para los finales de esta década, debido a la hiperinflación de 1988, la difusión de la música rock se vería afectada hasta los inicios de la siguiente década. A continuación, doy paso a los años 90. Empezando en los 90, Perú, teniendo muchos problemas de crisis política, social y económica, trajo muchos problemas a los conciertos, promotores y músicos que empezaron su carrera en la anterior década. Pero la llegada del nuevo presidente, Alberto Fujimori, el Fujishock de los 90 y la caída de Abimael Guzmán en el 92, trajo pragmatismo y reformas neoliberales que prometían mejorar la economía del país en sí. Esto hizo que promotores pudieran traer artistas internacionales, fue renaciendo una movida comercial que fue encabezada por Miki González, lo no sé quién y no sé cuántos, y Pedro Suárez Vértiz. Miki González ha tenido una decadencia en los últimos años de los 80, pero a los inicios de los 90 tuvo un boom sacando su álbum llamado Akundún, también no sé quién, no sé cuándo, que fue encabezado por Raúl Romero, sacando su tema Las Torres por el consentimiento acontecimiento del terrorismo, y Pedro Suárez Vértiz, que empieza su carrera en solitario. Sacando su primer álbum en el 93, el músico con más hits comerciales en la historia del rock peruano, lográndose fichar en Sony Music. El éxito de Smell Like Teen Spirit y el estilo trajo mucha influencia en el Perú, siendo el rock underground, donde salieron bandas como Mar de Copas y su canción Suma, al igual que La Liga del Sueño, que su canción Mala Sangre, que salió en una película.
También Rafa Arraiz, que ha tenido muchas influencias para diferentes músicos por su estilo, que es muy disperso. También su álbum Suicida a los 16 y otras canciones fue el éxito comercial. Bueno, a mediados de esta década, los 90, empezaron a aparecer varias bandas nuevas, de las cuales hoy hay algunas que son las más famosas y reconocidas a nivel nacional. Las más destacadas de esta época son Índigo, Amén, Lívido, Madre Matilda, Mar de Copas y Cementerio Club. El género de la mayoría de estas bandas era rock, pero algunas también usaban pop rock o rock alternativo. Aparte, también se formaron bandas locales muy características como Los Mojarras, La Sarita, Demente Común, La Raza, entre otras. Un dato muy importante de esta década es que en 1995 se volvió a reunir Leucemia, luego de haberse separado por 10 años, como mencionó Mels anteriormente. Y fue por esto que a finales de la década se verían influenciadas varias bandas, tales como Hazme Reír, 6 voltios, Dale Vuelta, Contracorriente y más, que adoptaron el estilo de punk rock. La mayoría de las bandas mencionadas anteriormente eran promovidas por programas de radio no tan conocidos. Entre ellos estaban Inca Rock, Condor Rock al Aire y Zona 103. También había productoras pequeñas de conciertos locales que intentaban difundir estas bandas tratando de moverlas y hacerlas más conocidas a nivel distrital y nacional. Estas eran el Agusti Rock, el Averno y Condor Rock. Bueno, muchas gracias, profe. Espero que haya sido de su agrado.